Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro denominado Charlas Abiertas, organizado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia. Estas charlas buscan reforzar los conceptos básicos sobre ciencia abierta y explorar aquellas tendencias y perspectivas que están relacionadas con este tema. Hoy abordaremos estrategias efectivas para la divulgación de la ciencia y la creación con el objetivo de hacer que el conocimiento sea accesible para todos y para todas. Nuestra conferencista del día es Mara Brujés Polo, coordinadora de divulgación científica de la Universidad del Rosario. Les recordamos que esta grabación estará disponible posteriormente en el portal de Ciencia Abierta de la Universidad de Antioquia. Además, durante la sesión pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios para que nuestra conferencista pueda responderlas al final de su intervención. Mara, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mara, ¿nos escuchas? Ok, daremos un momento para que se pueda resolver el ingreso. Hola, Hola. creo que preciso mi... Sí, sí. Mara, bienvenida. Listo, ya me estoy conectando aquí a cable para... Bueno, entonces buenas tardes a todos. Qué pena el incidente. Creo que Internet nos está jugando una mala broma, pero bueno, seguiremos adelante. Voy a compartir aquí. Mara, ¿nos escuchas? Mara, ¿nos escuchas? ¿Ustedes me escuchan y me ven bien? Sí, te vemos perfecto. Ok, les había compartido pantalla, ¿la están viendo? Eh, sí, estamos viendo tu pantalla. Bueno, que tenemos un poco problemitas de conexión. Esperemos que ya. Bueno, entonces, esta tarde vamos a hablar de democratizar el conocimiento, estrategias para una divulgación efectiva de la ciencia y la creación. Antes de iniciar, quiero agradecer a los organizadores de la Universidad de Antioquia por esta invitación y a todos ustedes que nos están acompañando en este rato. Entonces, yo voy a hacer una pequeña intervención y al finalizar vamos a tener sesión de preguntas, así que ustedes pueden ir adelantando las preguntas. Bueno, la Universidad de Oxford, que es una de las universidades más emblemáticas y reconocidas en los temas de investigación,
señala en su compromiso número 3 para cumplir la investigación institucional el cambio para el mundo mejor. O sea, cambiar el mundo para mejor. Y me llama mucho la atención y lo traje acá porque realmente ellos están introduciendo dentro de esta definición lo que de tiempo atrás se viene hablando de alguna manera en todo el tema de para qué sirve la investigación. Y finalmente la investigación sirve es para impactar positivamente en la sociedad, impactar en todos estos temas culturales, sociales, políticos y económicos, como bien lo mencionan ellos en esta definición que ustedes pueden ver. Y este impacto también lo están haciendo mediante la colaboración nacional e internacional. Eh, a nosotros nos queda el beneficio, digamos, de todo este trabajo que ellos adelantan y que nos sirve a nosotros desde la divulgación científica y desde el periodismo científico para poder retomarlo y trabajar con base en estos avances que hacen este tipo de universidades. Esta universidad internacional no es la única que está en esta línea. Varias, y de hecho la mayoría de las universidades también en Colombia, están en esta línea de contribuir a ese beneficio cultural, a ese beneficio social, económico, político, a resolver las problemáticas de la sociedad. Entonces, en las universidades tenemos una, casi que, entre comillas, una fábrica de conocimiento y es un conocimiento que va a beneficiar a la sociedad en sus problemáticas, pero que tiene que ser contado, que tiene que ser socializado. Es un conocimiento que tiene que llegar a la gente. Y ahí es donde nosotros, como periodistas y divulgadores de la ciencia, tenemos que hacer un arduo trabajo. Entonces, cambiar el mundo para mejor no es una premisa nueva, es una premisa que viene de años atrás. Es una intención que traen no solamente las universidades, sino los institutos que hacen ciencia, los centros de investigación, ONGs, bueno, academias en general, el gobierno también se ha ido mucho por esta línea. Entonces, esto no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es la forma de divulgar y apropiar ese conocimiento científico. Y en esta nueva comprensión de la ciencia, en esta forma nueva de entender el mundo, pues también entran nuevos elementos que nosotros como comunicadores y divulgadores de la ciencia tenemos que tener presentes. Y tenemos que entender los cambios que hay en la nueva forma de hacer ciencia, porque si bien la ciencia se ha hecho desde hace muchos años, el proceso científico como tal ha cambiado. Han cambiado los intereses en la ciencia, ha cambiado la financiación de la ciencia, ha cambiado la participación que tienen los ciudadanos en la ciencia. Entonces, ha cambiado la misma mirada del científico en su forma de hacer ciencia. Y todos estos cambios los tenemos que tener presentes para poder comunicar de mejor manera la ciencia. Y esta nueva comunicación de la ciencia nos implica a nosotros consultar no solo a los científicos, sino también a miembros de la sociedad que se vuelven los nuevos actores de la ciencia, porque ahora nosotros como ciudadanos también podemos participar en este conocimiento científico y no solamente para recibirlo, sino para ayudar a gestar ese nuevo conocimiento científico. Están las comunidades que también juegan un papel fundamental ahora como objetos de ciencia, sujetos de ciencia, pero también beneficiarios de la ciencia. Y tenemos nosotros esta labor de llegarle a todo el mundo para poder contarle qué está pasando en ciencia. Y para poder contar qué está pasando en ciencia, pues nosotros tenemos que conocer
los diferentes públicos y las diferentes audiencias. Tenemos que romper un poco ese paradigma de que el mensaje es para todos, de que tenemos un mensaje general que todos entienden, porque no todos entienden la ciencia de igual manera. No todos tienen la misma formación para entenderla. De pronto hay personas más cercanas a la ciencia que otras, entonces uno tiene que partir de otras ideas y de pronto de concepciones un poco más antiguas para que puedan entender y también hay que desglosar de una manera, de mejor manera los conceptos. Entonces, eso nos hace que haya una diversidad en el conocimiento científico y en las audiencias a las que queremos llegar. Estas nuevas audiencias no solamente se diferencian por el conocimiento básico de ciencia que puedan tener, sino también por sus edades, por sus intereses. Son grupos de interés que están surgiendo y que de alguna manera también participan de estos procesos del conocimiento científico y que nosotros pues tenemos que tener muy en cuenta. Hay que analizar el entorno de la investigación. ¿Y de qué manera analizamos el entorno de la investigación? Tenemos que no solamente contar la investigación per se, sino saber de dónde viene esa investigación, quién está financiando la investigación, quiénes están participando en esos procesos de investigación, cuáles son los intereses en esa investigación, qué hay detrás de todo esto para poder contar esa ciencia real, esa ciencia verdadera, cómo se hace ciencia, no en un mundo idílico, sino en la vida real, con todos los tropiezos que tiene, con todos los riesgos que genera. Y nosotros como divulgadores tenemos ese reto y tenemos que contar la ciencia a partir de su entorno, para lo cual tenemos que conocer ese entorno científico, conocer quiénes son los investigadores, cómo están catalogados, a qué grupos de investigación pertenecen, cuáles son las clasificaciones de esos grupos, en qué revistas de divulgación participan, en qué revistas científicas también participan. Tenemos que conocer muy bien nuestra fuente de información para poder escribir sobre el trabajo que hacen, o escribir, o bueno, digo escribir, pero realmente es una forma de decir que realmente tenemos que conocerlo para poder comunicarlo. Y tenemos que hacer una comunicación inclusiva, una comunicación donde participen diversos grupos, como lo he mencionado, donde participen públicos diferentes y donde también nosotros podamos consultar otras voces, no solamente la voz del investigador. Si es un artículo sobre economía, pues también podríamos entrevistar al que no es científico, pero tiene un buen manejo, es un economista que puede tener un buen manejo del tema, a la persona, al ciudadano común, a ver cómo le pega la situación económica. Entonces, tenemos que diversificar estas fuentes y tratar de acercar mucho más este conocimiento científico a la sociedad. Y hoy en día, a raíz de todas, de todo el surgimiento de las redes sociales, de las páginas web, todo este boom de la internet, nosotros también tenemos que aprovechar este boom, incluso el de la inteligencia artificial, para poder llegarle a más gente. No nos podemos quedar con los medios tradicionales, tenemos que aprender a utilizar los medios emergentes que básicamente lo que nos hacen es participar activamente de una nueva cultura digital que también tenemos que saber utilizar, que también, en la que también debemos saber movernos para poder llegar con mensajes claros y precisos para la sociedad. Ese uso
de la ciencia. Digamos, el reto que tenemos entonces es un poco utilizar la ciencia y democratizar ese conocimiento. O sea, primero hay que democratizarlo para que después pueda ser usado. Lo que quiere decir es que vamos a tener que contar los resultados de las investigaciones y cómo esos resultados inciden directamente en el ciudadano común, en el ciudadano de a pie, cómo le impactan y sobre todo para qué les sirve. Y ese para qué les sirve nos va a dar el uso de la ciencia. Y usar la ciencia quiere decir que nos vamos a mover en una nueva cultura científica mucho más informada que la que venía antes. Y para eso nosotros vamos a tener que hacer muchas alianzas y trabajar con muchos sectores, con muchos grupos, con muchas personas que tengan el mismo interés de crear y de participar en la creación de una cultura científica. Estos, estas diferentes, estos diferentes grupos, pues son muchísimos. Aquí yo solamente les voy a contar de algunos que creo que impactan directamente en el proceso de esa creación de la cultura científica, que realmente de parte nuestra, de parte de los periodistas y los divulgadores de ciencia, es una contribución a esta creación de la cultura científica. Nosotros no vamos a crear la cultura científica, pero vamos a contribuir a que realmente se cree una cultura científica. Y digo que vamos a contribuir porque no es una responsabilidad solamente nuestra, sino es una responsabilidad compartida con el gobierno, con los tomadores de decisión, con las academias, con los investigadores. Entonces, aquí es donde tenemos que tomarnos de la mano casi y trabajar con los diferentes actores sociales para que se pueda dar ese cambio en la cultura científica. Tenemos que involucrarlos a ellos, tenemos que llegar a un trabajo más directo con las comunidades, con los grupos de interés, tenemos que hacer una verdadera apropiación pública del conocimiento. Eh, la apropiación es un término bastante singular porque internacionalmente no se habla mucho de apropiación pública del conocimiento. Es un término muy nacional, muy nuestro, para explicar un poco que la ciencia llegue a las comunidades y las comunidades puedan utilizar ese conocimiento para su bien común. Nosotros de alguna manera tenemos que trabajar también en esa apropiación. Y desde la comunicación de la ciencia también entendemos como el concepto de apropiación cuando una persona es capaz de hablar con otra persona o explicar ante un público o lo que sea, eh, el resultado de una investigación, el proceso científico, cuando una persona con sus palabras es capaz de reproducir esa información, de comunicarla, de explicársela a otro, ahí nosotros estamos haciendo y contribuyendo a un proceso de apropiación pública del conocimiento. Tenemos también la comunicación de la ciencia, por supuesto. Y la comunicación de la ciencia no es solamente escribir artículos, sacar mensajes por redes sociales. Comunicar la ciencia va mucho más allá y es un papel donde también los investigadores, los científicos son bienvenidos, donde en esta tarea de comunicar la ciencia, porque prácticamente ellos son los primeros voceros de la ciencia, son las primeras fuentes de información fidedignas a las que nosotros debemos acudir. Entonces, comunicar la ciencia y hablar y generar estas redes con todos los comunicadores de ciencia nos va a servir también para crear esta cultura científica. La transferencia tecnológica en casos en los que realmente se pueda dar es también muy importante porque en esta transferencia tecnológica es donde la gente también se va a apropiar de estos resultados de la investigación científica. Y finalmente, el impacto en las políticas públicas, porque de alguna manera las políticas públicas también se pueden mejorar si se tiene en cuenta todo lo que es la investigación, los resultados de investigación
y cómo estos resultados de investigación realmente benefician a la sociedad. Y la mejor forma de adaptar los resultados de investigación para crear esta cultura científica va a ser mediante las políticas públicas. Finalmente, y lo dejé de último, tenemos el nuevo tema de la ciencia abierta. Y la ciencia abierta, parece que ahora esto no me corre, ¿ok? Y la ciencia abierta es un proceso nuevo prácticamente, y digo nuevo porque no es de este año ni del año pasado, ya lleva algunos años, pero es una nueva práctica que cambia mucho la forma de hacer ciencia, porque es una práctica que le está pidiendo a los investigadores que compartan su información, que compartan sus datos, que compartan sus experiencias. Y también, por otro lado, le está pidiendo a la sociedad que se involucre más en la ciencia, que participe de procesos científicos. Entonces, en la Universidad del Rosario, y esto lo quiero comentar así muy rápidamente, tenemos un modelo de ciencia abierta inspirado en cinco perfiles y realmente esto es el resultado de un proceso discutido internamente, muy democrático, eh, en el que se le preguntó a la comunidad en general, rosarista, científicos, funcionarios, cómo concebían la ciencia abierta y cómo les gustaría que la universidad practicara la ciencia abierta. Entonces surgieron estos cinco puntos claves para poder socializar la ciencia que hace la universidad. Y tenemos la comunicación académica en abierto, los datos de investigación en abierto, métricas de nueva generación, integridad científica y ciencia ciudadana. Pero lo interesante también es que tenemos tres ejes transversales a estos puntos, que son la infraestructura y recursos para la ciencia abierta, habilidades y educación en ciencia abierta y reconocimientos por publicar en abierto. Todo esto le pega mucho, más que todo, a los investigadores, pero a nosotros, los periodistas y comunicadores de ciencia, eh, se nos relaciona mucho más con los temas de ciencia ciudadana, porque es una forma de involucrar a la gente en temas de ciencia para que la gente también se sienta más atraída por estos temas de ciencia. Tradicionalmente, la ciencia ha sido un poco la, la cenicienta de la historia, y sobre todo aquí en Colombia, porque la ciencia o al periodista científico poco se le había dado ese lugar en los medios de comunicación. A raíz de la pandemia esto cambió y ahora ya varios medios son conscientes de la importancia de tener comunicadores de ciencia en sus nóminas y gracias a eso, pues ahora estos mensajes de ciencia pueden ser mucho más válidos, digamos, pueden estar revisados, pueden tener como todas las normas y las buenas prácticas que exige la comunicación de la ciencia. Entonces, si nosotros hablamos directamente con el ciudadano que participa en temas de ciencia, pues vamos a estar acercando la ciencia mucho más a la sociedad, pero además la sociedad de alguna manera también va a dejar de ver la ciencia como ese algo lejano eh, que, que no tiene nada que ver con él porque no sabe ni siquiera para qué sirve. Entonces es una forma de aterrizar la ciencia y de acercarla mucho más a la ciudadanía. Bueno, entonces, esta ciencia ciudadana, como lo pueden ver, impacta el diálogo de saberes, fomenta la investigación, fortalece trabajos de investigación, involucra más fuentes de información, promueve la ciudadanía activa. Realmente se trata de ciudadanos que pueden participar ahora en proyectos de investigación sin ser científicos,
tienen unas funciones un poco más limitadas, pero también pueden recibir capacitación por parte de los científicos para poder contribuir en algunas tareas específicas. Entonces, ahora los ciudadanos pueden participar en la ciencia y esto pues nos cambia todo el panorama. Anteriormente, los investigadores hacían ciencia entre ellos, entre sus grupos de investigación. Después esto se fue ampliando a grupos de investigación externos y ahí vienen las colaboraciones nacionales e internacionales. Pero ahora nosotros estamos pasando de una sociedad un poco más pasiva a una sociedad más activa, porque es una sociedad que está más informada. Y esto lo podemos ver eh, en la gente ahorita, después de la pandemia o incluso durante la pandemia, la gente se interesó mucho más por tener conocimiento científico, por entender qué estaba pasando, por tener acceso a la información científica. Entonces, estamos pasando de una sociedad pasiva, una sociedad que anteriormente solamente recibía el conocimiento, a una sociedad activa, mucho más informada, que no solamente se queda con el conocimiento, sino que lo cuestiona y además lo utiliza, ¿cierto? Entonces, esta transición para nosotros es todo un reto porque nos implica tener permanentemente abierto el diálogo con la sociedad. Nosotros también anteriormente simplemente publicábamos, por decir algún artículo en prensa, la gente leía el artículo y se quedaba con la información que entendiera. Pero ahora lo que se busca es esta retroalimentación, que la gente participe mucho más, que la gente pregunte, que la gente aporte, que la gente cuestione. Y eso es algo a lo que los periodistas pues tampoco veníamos acostumbrados. Eh, este proceso ahora se está dando en la práctica y uno lo ve real, pero en la letra chiquita estaba escrito hace muchísimo tiempo. Y por eso traigo a colación lo que llamaron en su momento eh, la, el contrato social de la ciencia. Y el contrato social de la ciencia hace varios años, a comienzos del año 2000, eh, no era otra cosa que acercar la ciencia a la sociedad, sí, pero cumplir con las expectativas que tenía la sociedad en cuanto a la ciencia. Y estas expectativas se resumían en que la ciencia debía aportar a la solución de las problemáticas sociales, económicas y políticas de la sociedad. Entonces, esto estaba escrito, como les digo, pero pasar de lo escrito a la práctica nos tomó varios años. Sin embargo, uno revisa este contrato de la ciencia y este contrato social de la ciencia, que fue escrito hace mucho tiempo, pues ahorita sigue vigente, porque dentro de este contrato eh, se, bueno, se identificaban varios retos y varias responsabilidades por parte de los gobernantes y todo, también atribuyendo, sobre todo en Europa, atribuyendo al hecho de que los ciudadanos pagaban impuestos para financiar la ciencia, por tanto, tenían todo el derecho de estar informados sobre lo que los investigadores estaban haciendo. Eh, en estos cuatro retos que yo les voy a, a con- a explicar un poco acá, son cuatro retos que están más enfocados en Latinoamérica y son cuatro retos identificados por la investigadora Mónica Lozano en el año 2008. Imagínense, del 2008 al 2024 han pasado sus años y sin embargo esto tiene toda la vigencia todavía para que nosotros podamos contribuir a trabajar en estos retos. Entonces, el primer reto era la necesidad de tener una mirada crítica a los problemas de exclusión social. Eso va de la mano con lo que venimos hablando, de que sea un tema crítico. La ciencia
no es perfecta, la ciencia no está terminada, la ciencia está en constante evolución. Por tanto, todos los aportes y las críticas constructivas que pueda tener la sociedad son bienvenidas. Y para eso también estamos nosotros los comunicadores de ciencia, para poder registrar estas preocupaciones tanto de la sociedad como de los científicos. El segundo llamado era a participar en la definición de los problemas sociales. Y eso también es bien interesante porque antes los investigadores estudiaban los temas que les interesaban, porque personalmente les interesaban en su profesión. Hoy ya los investigadores tienen que investigar es en los problemas que aquejan a la sociedad, en los problemas en los cuales la sociedad exige algún tipo de solución, no solamente en los problemas que les interesan a ellos personalmente, sino que está por encima el bien social. Y esto sigue vigente. El tercero era la inclusión en políticas públicas, que lo comentamos ya anteriormente, la importancia de que en las políticas públicas quede registrado todo este avance de la ciencia y la necesidad de una redefinición conceptual de la comunicación de la ciencia. Y lo resalto a propósito porque es un llamado que nos están haciendo hace años y que nosotros los comunicadores de la ciencia tenemos que adoptar justo ahora en donde se están presentando todos los retos que tenemos a nivel de comunicación, los retos que tenemos a nivel de información, los retos que tenemos con el público, los retos que tenemos con las fuentes, porque la forma de comunicar la ciencia pues también ha cambiado. No estamos haciendo el mismo periodismo científico que hacíamos hace 15 años. Esto también ha cambiado, las metodologías han cambiado, las formas de presentar la ciencia han cambiado, los formatos han cambiado. Entonces sí tenemos una necesidad de repensarnos y de hacer la comunicación de la ciencia de una manera diferente. Todo esto nos lleva a que realmente hay una sociedad más informada que está pendiente de nosotros y que nos está haciendo exigencias continuas, porque así como los investigadores están llamados a investigar sobre los problemas de la sociedad, pues también nosotros los comunicadores de ciencia estamos llamados a actualizar permanentemente la forma de contar la ciencia para que tenga un impacto de verdad en esta sociedad. Entonces, esto nos implica a nosotros también innovar y, y explorar nuevos campos en la comunicación. Nosotros partíamos de una investigación terminada, donde ya había unos resultados y era lo que se le contaba a la gente. De pronto también por eso, en el imaginario social, la ciencia eh, es una ciencia un poco más lejana y una ciencia eh, más o menos mágica, ¿no? Donde salen los resultados como de la noche a la mañana, los investigadores dijeron esto. Y no es así. A la gente hay que enseñarle que la ciencia no es estática, que la ciencia está en constante evolución, que lo que se dice hoy, una teoría científica de hoy puede cambiar mañana con otros avances científicos y que los investigadores cada día están construyendo para hacer ciencia. Entonces, nosotros deberíamos presentar este proceso de investigación de principio a fin, desde que comienza, cuál es la problemática que se está estudiando, qué está pasando en la investigación, cuáles son los problemas que tiene esta investigación, cuáles son los problemas a los que se han visto enfrentados los científicos para poder sacar adelante esa información, quiénes están participando en esa información, cuáles son los resultados preliminares que tiene esa información, que tiene esa investigación. Entonces es contarle a la gente de una manera diferente para que la gente vea que hay un proceso detrás de cada resultado científico. Y ese proceso no es fácil. Ese proceso lleva búsquedas de financiación, búsquedas de aliados científicos,
revisión de pares científicos. O sea, es un proceso súper largo que no se limita solamente, no es que yo voy a investigar y dentro de 2 meses ya tengo los resultados. No, una investigación puede durar años para poder contarle a la gente los resultados. Entonces nosotros veníamos compartiendo resultados, comunicando resultados. El llamado ahora es a que hagamos una investigación distinta, así como se hace una investigación distinta, que se haga también un cubrimiento de la investigación diferente y que pueda cubrir las diferentes etapas del proceso, porque eso va a permitir que la gente se concientice mucho más de la importancia de la ciencia en sus vidas, en su manera de mejorar la calidad de vida. Entregar los mensajes al público también ha cambiado, porque ahora tenemos las nuevas plataformas tecnológicas. Entonces, ya los mensajes de pronto no son artículos tan largos como los que hacíamos antes, sino que son pildoritas que van por redes, pero cada pildorita de esas debe tener una responsabilidad y debe tener un contenido lo suficientemente contrarrestado, fidedigno, pero informativo para que le llegue a la gente. Entonces, de pronto es un reto también bien difícil porque a veces cuando uno tiene más espacio, pues tiene, tiene más tiempo y puede desarrollar más ideas que cuando uno tiene un espacio tan limitado. Ahora la gente quiere leer cosas muy cortas y quedar informado. ¿Cómo hace uno para no desinformar y en cambio sí informar en esos espacios tan pequeños? Entonces, ese es un reto que tenemos. Y dentro de este reto tenemos que privilegiar las oportunidades de interacción, por lo mismo que les decía antes, porque ahora es importante conocer qué piensa la gente de la ciencia, en qué quiere que la ciencia los ayude. Es importante conocer si realmente le están creyendo a los científicos o no, si les da un parte de tranquilidad lo que se cuenta sobre la ciencia o no. Entonces, es importante generar este debate, generar toda esta discusión. Y hay que propiciar para toda esta discusión y todo este debate la participación de otros grupos de interés y que sean grupos diversos, que nos ayuden a construir estos mensajes. Este consumo de información que se da ahora a partir de los medios emergentes, de los nuevos medios de comunicación, que básicamente son canales digitales, nos lleva a utilizar muchos otros formatos que anteriormente no eran ni siquiera bien vistos en la comunicación de la ciencia. Por ejemplo, una caricatura no era bien visto porque para los investigadores eso era como simplificar mucho el trabajo científico. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado que son nuevas formas de llegarle a la gente con la ciencia. Entonces, tenemos una variedad de alternativas para utilizar diferentes formatos y poder llegarle a las diferentes audiencias, a las diferentes edades, a los diferentes grupos de interés. Lo importante de todo esto, ¿qué es? Que siempre haya un mensaje que haya sido validado, un mensaje que haya sido construido a partir de una información científica real. Y para eso es para lo que nosotros necesitamos entender y conocer el entorno de la ciencia, de dónde viene la información, quiénes la están haciendo, dónde ha sido publicada, por quién ha sido revisada. Todo esto es importante para poder transmitir una idea y un conocimiento fidedigno. Entonces, básicamente, el formato es importante, pero la información y lo que queremos transmitir a través de ese formato es lo que realmente va a ganar la pauta. Este consumo de información también nos lleva a alinearnos con lo que llamamos la agenda mediática. Y la agenda mediática son los temas que están en los medios de comunicación en el día a día. Entonces uno dice, no, pero ¿de dónde voy a sacar yo tanta información científica? Pues resulta que hay líneas de investigación para cada área del conocimiento.
Y cada área del conocimiento se dedica a múltiples temas que son los que de alguna manera nos impactan en la sociedad. Entonces, información no nos va a faltar, porque información es lo que hay. Si uno mira las revistas científicas, sacan miles y miles de artículos anualmente. Y estos artículos han sido revisados por pares científicos. Quiere decir, revisados por otros científicos que trabajan el mismo área del conocimiento, la misma área del conocimiento, y han revisado esa información previamente para asegurarse de que todo lo que allí se está diciendo es cierto. Y esa es la validación en la ciencia. Y nosotros podemos partir de todos esos artículos para poder alimentar nuestra propia información científica, la que vamos a comunicar, la que vamos a publicar. Entonces, agendas mediáticas están las agendas que manejan los medios de comunicación, el día a día de lo que pasa en el país, pero también está el día a día de lo que pasa a nivel regional y a nivel internacional. Estos, por ejemplo, son unos temas básicos que se contemplan en la misión de Sabios, que es el documento generado por científicos expertos, donde dan unas pautas de hacia dónde debe ir la investigación en Colombia. Pero también tenemos la agenda que marca los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, y también tenemos a la ONU, y si uno mira UNICEF también tiene, y vamos mirando por áreas del conocimiento y hay diferentes agendas. Entonces, estas agendas de alguna manera son las que nos van a dar la pauta a nosotros en el cubrimiento de las noticias de ciencia, porque son las que tienen los temas que se han considerado relevantes e importantes para poder transmitir a la sociedad y para poder además investigar sobre ellos. Entonces, es importante que estemos alineados con esta agenda mediática, porque es importante también que la información que nosotros estamos transmitiendo sea una información pertinente, que le resulte importante a la gente, que le resulte cercana. Y también es importante eh, que esta información se la podamos entregar a la gente de manera fácil, que sea accesible para la gente, ¿sí? Entonces, son unas premisas mínimas que debe cumplir la comunicación de la ciencia hoy en día. No es solamente contar lo que está sucediendo a nivel del mundo científico, sino eh, poder cubrir estos temas que de alguna manera están eh, digamos que están jugando un papel importante en la vida nacional, regional, internacional, y que por eso debemos tratarlos, porque le interesan a la gente, le pegan directamente a la gente. Entonces, en este consumo de información, el gran problema que tenemos hoy en día también es el exceso de información. Y el exceso de información es lo que se ha denominado como infodemia, que quiere decir el aumento del volumen de una información en un periodo corto de tiempo. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? No, pues realmente no habría ningún problema si toda esta información supiéramos que viene de fuentes idóneas y que además han sido concebidas, desarrolladas por personas que se han formado en la divulgación y en la comunicación de la ciencia. Pero no es así, no es así, y prácticamente el problema que hay con la infodemia es que viene de fuentes poco fiables y se convierte en una información poco fiable. Pero es una información poco fiable que abunda y que abunda en las redes sociales. Y hoy en día, pues casi todo el mundo se mete en las redes sociales. No puedo decir todo el mundo porque hay gente que realmente a propósito y por una decisión personal se aleja de las redes sociales, pero hay muchos que sí consumen en el día a día de las redes sociales. Y en ese día a día de las redes sociales se encuentra mucha información que
que no es fidedigna, que es fake news, que son las famosas noticias falsas que, que en lugar de informar, lo que hacen es desinformar. Y es un problema latente que tenemos ahí, porque a partir del acceso a las redes sociales también hay muchos que se creen comunicadores y no son comunicadores, no han estudiado nunca comunicación, no tienen esta responsabilidad a la hora de comunicar, porque no saben cuáles son esas responsabilidades. Entonces, tenemos el reto de, de esta información que no ha sido validada, que está circulando en las redes, pero también tenemos el reto de demostrar por qué es importante que esta información sea producida realmente por comunicadores y divulgadores de la ciencia, que tengan experiencia en el tema, que conozcan y, por supuesto, estén dando una información creíble, fidedigna, cierta. Entonces, esos son los grandes retos que tenemos a la hora de divulgar la ciencia. Tenemos malas prácticas que también nos traen estos medios emergentes, y es la falta de transparencia de la información, porque uno encuentra mucha información que no tiene fuentes, que no tiene citaciones, que no se sabe de dónde viene. Si uno lee la información, no se sabe ni quién habla ni de dónde lo sacaron. Y esto es falta de transparencia en la información, pero esta falta de transparencia en la información impacta al ciudadano que le cree a los medios y que no cuestiona los medios. Y eso realmente nos hace mucho daño a la hora de socializar el conocimiento científico. Tenemos la guerra del clic, que también es una forma, diría yo, un poco perversa de medir el impacto de la comunicación de la ciencia, porque no es cierto que todos lean, pero, pero dice que tantos le hicieron clic a la información, entonces eso quiere decir que a tantos estamos informando, y que esos tantos también se están apropiando del conocimiento científico. Y, y por la guerra del clic salen informaciones en corto tiempo que no han sido revisadas, que pueden llevar una cantidad de errores, porque no nos estamos tomando el tiempo que necesitamos para poder preparar la información, porque queremos ser los primeros y resulta que en las redes sociales, pues esto es cuestión de segundos. Entonces, esa guerra del clic nos está jugando muchas veces en contra porque no logramos hacer contenidos lo suficientemente responsables para transmitir. Y en esta nueva guerra del clic, entonces es donde nos encontramos a estos nuevos, y lo pongo entre comillas, porque no son comunicadores, pero es que todas las personas pueden escribir un mensaje y mandarlo por las redes sociales. Entonces muchas de estas personas piensan que pueden hacer el papel de un comunicador o un divulgador científico. Y tenemos ese problema también con voceros y expertos, porque ahora también nos han salido expertos de todas partes. O sea, han salido muchos expertos que en la vida real no son expertos, pero se presentan como expertos en los medios. Y en estos medios emergentes, pues hay muchos voceros y expertos que realmente no están validados. ¿Y cómo puede saber eso la opinión pública? Pues ese es uno de los retos que nosotros tenemos también. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, a mí me gusta reflexionar un poco en lo que ha sido el cubrimiento de la ciencia antes y después de pandemia. Porque antes de pandemia éramos la Cenicienta, pocos lugares de trabajo en los medios de comunicación, la gente no sabía que había un periodismo científico, que había esta posibilidad de especialización. Estábamos muy ocultos, con un trabajo adelantado, pero un trabajo tímido ahí, no, con poco reconocimiento. Pero durante la pandemia, tanto los medios como la sociedad se dio cuenta que era importante, unos, generar
publicaciones científicas, pero con conocimiento. Y otros, la sociedad también se dio cuenta que era importante tener acceso a esta comunicación de la ciencia. Entonces, eso nos marcó un antes y un después, donde tenemos muchas lecciones aprendidas del proceso, algunas muy dolorosas y otras que realmente reconfortan el ejercicio de la profesión. Entonces, una de estas lecciones es que definitivamente necesitamos comunicar la ciencia, pero con responsabilidad. Y viene a todo este tema de la formación en ciencia, en comunicación de la ciencia. Eh, yo siempre utilizo un ejemplo porque creo que es el más, pues es uno de los más dicientes, y es que si yo no soy deportista, no practico ningún deporte, no me interesan los deportes y conozco poco de deportes, pero tengo un título que dice que yo soy comunicadora social periodista, entonces me pueden ir a mandar a cubrir a los Juegos Olímpicos. Y no es cierto. Yo tengo que conocer todo ese entorno del deporte para poder cubrirlo y hablar de él. Lo mismo pasa con la ciencia. Si yo no conozco el entorno científico, cómo se forman los investigadores, cómo se validan los investigadores, cómo se crean los grupos de investigación, cuáles son las clasificaciones que existen. Bueno, todo esto, pues tampoco voy a poder hablar de ciencia por muy comunicador y periodista que sea. Entonces, es importante que tengamos una formación, es importante la especialización en la comunicación de la ciencia. Esa es una gran lección aprendida. La otra, con la pandemia, es que también los científicos tienen que aprender a comunicarse, porque los científicos van a ser esta fuente primaria y si ellos no se saben comunicar y no saben explicar lo que están haciendo, pues ¿cómo nosotros periodistas vamos a entender y vamos a comunicar lo que ellos están haciendo? Anteriormente decían que nosotros, los periodistas, deberíamos ser traductores del conocimiento científico, pero realmente no, nosotros no vamos a ser traductores. O sea, nosotros tenemos es que entender, buscar otras fuentes, validar la información, ampliarla y luego sí hablar de eso. No es únicamente lo que nos diga el científico. Entonces, por eso es que necesitamos una formación para poder saber qué tratamiento le vamos a dar a esta investigación. Y otra de las lecciones aprendidas es que esta colaboración entre científicos y periodistas, de las que llevamos años hablando, realmente es importante y sigue vigente, porque es importante que el científico se comunique con el periodista para que le ayude a comunicar su conocimiento científico, pero también es importante que el periodista de alguna manera haga validar su información antes de que sea publicada por un científico, porque a veces hay conceptos demasiado científicos que podemos tergiversar. Y es importante tener como esta alianza y esta cercanía con nuestra fuente primaria, que viene siendo el científico. Entonces, sí necesitamos seguir trabajando con los científicos, a menos que vayamos a hacer una denuncia y vayamos a decir que un investigador es mentiroso y hizo fraude científico y demás, pues ahí no vamos a tener que trabajar en colaboración con ellos. Pero normalmente hay muchos espacios donde sí se puede dar esta colaboración entre científicos y periodistas. Es necesario llegarle a la sociedad, pero también es necesario llegarle al gobierno, a los que toman decisiones. Entonces también tenemos que crear esos canales para que ellos también sean informados. Y, y todo esto es para que podamos entregar mensajes que finalmente informan y no desinforman. Necesitamos que los tomadores de decisión también entiendan la ciencia para que ellos también puedan incorporarla en las políticas públicas. ¿Y qué podemos aportar desde la academia? Pues desde la academia se aporta el conocimiento científico,
porque son los profesores e investigadores los que están haciendo una constante investigación de las temáticas sociales, políticas, etcétera, que nos aquejan diariamente. Entonces, es la universidad donde se están gestando todas estas investigaciones. Es la universidad, es la academia la que está proporcionando este nuevo conocimiento científico, pero también es la academia la que está de alguna manera circulando ese conocimiento inicialmente entre los mismos pares científicos, y lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la academia es sacar ese conocimiento científico. ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Y ahí es donde también la academia puede aportar estrategias para socializar ese conocimiento a un público no científico. Y desde la academia también se están presentando permanentemente estos trabajos colaborativos que son importantes porque no hablan del trabajo de una sola institución, sino de muchas instituciones en el país y en otros países, donde nos damos cuenta que realmente nosotros tenemos investigadores de talla mundial, investigadores que realmente por su conocimiento pueden trabajar perfectamente en redes de investigación y en grupos de investigación de otros países. Y todo eso es lo que nos va a servir a nosotros para más adelante comunicar la ciencia. Entonces, desde la academia se puede gestar este diálogo permanente con los investigadores, con los periodistas, con los medios, con las instituciones, con el gobierno y con todos los que de alguna manera sean un actor visible y real dentro de todo este proceso científico y de divulgación científica. Una muestra de esto, en la Universidad del Rosario tenemos 7 estrategias multiformatos para comunicar la ciencia. Entonces tenemos revista de divulgación, pero también tenemos podcast y tenemos noticias y tenemos página web y tenemos eh, estos diálogos entre investigadores que también visibilizamos. Entonces, de alguna manera estamos tratando de hacer cada día mejor este ejercicio de comunicar la ciencia, pero también este ejercicio de involucrar a la sociedad. Y creo que es un llamado a toda la academia, pues, a todas las universidades, para que de alguna manera sigamos en esta línea y podamos contribuir a esta creación de la cultura científica a partir de todos estos productos de comunicación que tenemos y que hablan de la investigación que hace cada una. Y acá les dejo una cuña, que es la revista de divulgación científica. Acabamos de sacar el mes pasado nuestra última edición y bueno, está disponible para todos y está en página web. Muchísimas gracias y bueno, ahora sí, le doy la palabra aquí a Ana María. Mara, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que abordamos como diferentes perspectivas como que teníamos alrededor de este tema. El profesor Alejandro Uribe nos pregunta, en clave a la convocatoria de medición de grupos y el hecho de que para esta convocatoria haya un mayor peso a los temas de divulgación, desde tu perspectiva, ¿qué ves de positivo en eso y qué no tanto? A mí me parece súper positivo y me parece súper positivo porque en mi experiencia en la academia, uno a veces busca a los investigadores y los investigadores dicen, no, pero yo ya eso lo socialicé en un congreso y yo ya presenté eso eh, en, en seminarios y tengo grupos y lo tengo en redes, pero lo ven como la comunicación que deben hacer ellos, porque también esa es otra, que comunicación científica también se refiere a toda esta socialización que se hace en los congresos. Eso también es comunicación científica, pero a pares. Y nosotros lo que hacemos es una comunicación científica a público no especializado, a los no científicos. Entonces, ellos chuleaban el tema de la comunicación científica porque ya habían presentado resultados de investigación o procesos de investigación en sus medios académicos. Y ahora,
con la convocatoria, me parece muy positivo que reconozcan además el trabajo que hacen los investigadores para socializar ese conocimiento ante público no especializado, porque para ellos tampoco es fácil. A veces, lo que mencionaba yo, son tan técnicos en su lenguaje y conocen tanto su tema que les es difícil bajar un poco el tono para poder explicarlo mejor y que la gente se los entienda. Hay investigadores que se desesperan en una entrevista porque uno está pregúnteles y pregúnteles la misma cosa de 5 formas diferentes para poder entenderles y se desesperan porque sienten que están perdiendo el tiempo. Entonces, me parece absolutamente positivo que, que haya un puntaje adicional y que lo hayan incluso aumentado con respecto a la convocatoria anterior para productos de divulgación científica. Y creo que, o sea, yo realmente, yo no le encuentro nada negativo. A mí me parece fantástico que hayan metido eso, porque eso nos ayuda a nosotros también a que los investigadores también se preocupen por llegarle al público no especializado y no solamente llegar a sus pares científicos. Entonces, bueno, el día que ellos ya lo hagan, de pronto por solamente sumar puntos, ya eso sí sería muy triste, pero, pero, pero partimos de la buena fe y creemos que realmente ellos realmente también tienen esa preocupación de cómo le llegan a la gente, sobre todo a partir de todos estos temas que se dieron en pandemia. Muchas gracias, Mara. En tu charla mencionaste que las herramientas digitales pueden ser utilizadas de manera estratégica en la divulgación del conocimiento. ¿Qué consideraciones crees que se deben de tener en cuenta al momento de seleccionar cuál es la plataforma más adecuada? Pues hay que revisar en las plataformas quienes visitan esa plataforma para uno también poder segmentar un poco más estos contenidos. Eh, ¿qué tan, qué tan responsable es esa plataforma en el tratamiento de los contenidos? ¿Quiénes están detrás de esa plataforma? ¿Quiénes las hacen? Importante, quiénes financian esas plataformas, porque no es publicar por publicar, es dónde voy a publicar. Entonces, creo que antes de publicar uno sí debe hacer una pequeña revisión de qué hay detrás, cuáles son los intereses de esa plataforma y cuáles son las oportunidades también que como comunicador de la ciencia puedo tener al publicar en esa plataforma. Entonces, sí creo que el tema de cuáles son las ventajas y cuáles son también los antecedentes que tiene esa plataforma son importantes a la hora de comunicar. Porque si es una plataforma que de pronto ha sido denunciada por noticias falsas, pues no, gracias. O sea, no quiero participar en eso. Pero de pronto no me entero. Y de pronto no me entero porque no investigo y no averiguo. Entonces, creo que es importante saber, conocer el medio donde uno va a publicar y conocer la audiencia, el público de interés para ese medio. Perfecto. María Victoria nos dice redefinición de la comunicación, cambiar formatos, mirada crítica, participación en los problemas sociales, enseñar que la ciencia no es estática, dar a conocer procesos de investigación, muchos retos que se mencionan en lo que nos compartes el día de hoy. Por otra parte, el compromiso alto con cambios en la pedagogía y la didáctica en la enseñanza de las ciencias y su aprendizaje significativo en todos los niveles educativos. También Ujú. debe llevarse a una transformación en ese sentido. Sí, yo creo que es importante que desde el pregrado nos enseñen a hacer comunicación de la ciencia. Es importante crear esa necesidad porque, porque precisamente uno cuando se gradúa sale mucho más cercano al periodismo económico, al periodismo político, al periodismo deportivo, pero no a la comunicación de la ciencia. Entonces, es importante que desde el pregrado se comiencen a dar esos espacios. Tristemente, y eso sí, es un punto negativo, no tenemos en Colombia muchas alternativas donde especializarnos en comunicación de la ciencia. O sea, nos hace falta oferta. Y yo creo que aquí la academia debería pellizcarse y crear nuevas alternativas para estos estudiantes que están buscando esta especialización.
Y de hecho, después de la pandemia, muchos estudiantes pues han mostrado más interés en el periodismo científico. Pero nosotros en Colombia seguimos con pocas oportunidades de estudiarlo en el país. Has mencionado un poco sobre los periodistas científicos y los divulgadores científicos. Si tuvieras que resumir en cuáles consideras que son esas capacidades que deberían tener para apoyar efectivamente los procesos de divulgación de la ciencia y que los mensajes puedan llegar a esos públicos no especializados. Básicamente, el conocimiento. O sea, tienen que tener el conocimiento en el funcionamiento de la ciencia. Tengo que conocer cómo funcionan los investigadores, cómo se mueven los investigadores, cómo se forman los investigadores, cómo se reconocen a los investigadores. ¿Sí? O sea, esto es bien importante porque si no, cualquiera puede ser investigador y científico y no. O cualquiera que publique y tampoco, porque también depende de dónde publique. Depende de las revistas donde publique, depende con quién publique, ¿sí? Entonces, yo creo que independiente de que sea periodista o divulgador, que básicamente la diferencia radica es en la formación previa. O sea, el periodista científico viene de la comunicación social y lo que hace es un recorrido por especializarse en comunicación de la ciencia. El divulgador científico, por lo general, es un científico, viene de la ciencia y se dedica a la comunicación de la ciencia. Entonces, esa es un poco la diferencia. Pero entonces ahí de parte y parte es importante el conocimiento, porque también es importante que el científico conozca de comunicación para que pueda ser un buen divulgador científico. No es solamente soy experto en ciencia y entonces voy a comunicarle y hablarle a todo el mundo. No, porque si me va a escribir un artículo con un título de 5 renglones y palabras científicas, como lo saca en la revista científica, pues no va a servir porque así no se comunica para el público no especializado. Entonces, el científico también tiene que saber comunicar, tiene que saberse las normas, tiene que saberle llegar al público. O sea, también es necesario que se empape de este lado para que pueda comunicar. Y el comunicador, pues, tiene que empaparse de la ciencia para que pueda comunicar. Muchísimas gracias, Mara. Finalmente, en tu experiencia y en tu trayectoria, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando en este campo de la divulgación científica y que quiere, digamos, hacer un muy buen trabajo en acercar la ciencia a los públicos no especializados? Pues yo creo que, no sé, hay muchas cosas que uno podría decirle, pero yo lo que pensaría eh, es que sí trabaje, que piense en un trabajo en red, porque los periodistas tampoco debemos trabajar solos. Los periodistas ya, esto también evolucionó, ya no trabajan. Los científicos antes trabajaban solos, nosotros trabajamos solos. Ahora nosotros trabajamos no solamente con los investigadores, sino también con nuestros pares periodistas. Entonces, de alguna manera, la mejor forma de comunicar es hacerlo también a través de redes donde nos apoyemos, donde podamos hacer estos reportajes importantes que realmente pueden aportar, y digo, bueno, reportajes entre comillas, porque el reportaje puede tener cualquier formato, pero al final la investigación, que es a lo que yo me refiero, la investigación periodística, que ojalá también involucre otros profesionales que también nos puedan aportar a nosotros. O sea, básicamente que no piensen en un periodismo individualizado, sino que piensen en un periodismo en red, porque eso siempre nos va a abrir más campo para que podamos trabajar, para que podamos tener un mayor alcance en la información, pero también para que esta información sea mucho más nutrida.
Perfecto, muchísimas gracias Mara por tu compañía, tu tiempo valioso en este espacio. A todas las personas que nos acompañaron virtualmente, muchísimas gracias por su participación activa. Los invitamos a estar atentos a futuros eventos organizados por la Vicerrectoría de Investigación y la Fundación Universidad de Antioquia y les recordamos que esta charla estará disponible en el micrositio de Ciencia Abierta del portal universitario. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias Mara nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy pendientes de ustedes a futuro. Y si alguno quiere contactarme, ahí está mi correo y mis datos para que lo hagan. Con muchísimo gusto, quedo muy atenta. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Adiós.